Estamos con el móvil en el Congreso. Hasta recién estuvo Cristina ahí en el balcón de su despacho. Está Diego de Nicolás en el lugar para contarnos qué está pasando en este momento ahí en el Congreso de la Nación, donde estuvo hablando por más de 1 hora y media la vicepresidenta con una especie de descargo informal en la causa vialidad. Diego, te estamos escuchando, estás ahí en el lugar. Sí, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Claro, cuando Cristina terminó, la gente se quedó aquí esperando para que te des una idea cuánta gente hay. Es la calle Irigoyen, la lateral al Congreso de la Nación, y aproximadamente unos 30, 40 metros hay de gente. No es una movilización extremadamente masiva, pero se fue juntando gente con el correr de la mañana. Luego de finalizado el discurso de Cristina, allí la gente se ubicó y se quedó en ese lugar hasta que finalmente la vicepresidenta salió, saludó desde allí, luego cantó con la gente la marcha peronista, volvió a saludar e ingresó nuevamente al Senado de la Nación. Maxi. Bien, ya se están desmovilizando, ¿no? Porque se acaba de meter en su despacho nuevamente la vicepresidenta. Y ya la gente empieza a retirarse del lugar, a otros permanecen seguramente un rato más, pero sí, a lo que estaban esperando. ¿Querés, Diego? ¿Se puede? Lo tuvieron, que fue un saludo de Cristina en persona. No sé cuál es el clima que hay ahí entre los militantes que estuvieron escuchando a la vicepresidenta. Si querés volvemos ahora ahí en el lugar. Sí, Maxi, a ver, una cosa que marcábamos desde temprano. No se vieron durante la mañana banderas partidarias, ni banderas de movimientos sociales, ni de los afines al gobierno, ni en algunos sectores tampoco se vio banderas de la cámpora. Las pocas banderas que se han visto en este lugar son de algunos sectores sindicales y no de quizás los gremios más representativos. Bien, nos llamás ahí apenas haya alguna novedad, no sé si algún testimonio, alguien que quiera hablar. Ahí está claro que Cristina hoy habló desde un tono político, ¿no? Desde una postura política para, algunos dicen, de alguna manera abonar esta idea que tiene la vicepresidenta del lawfare, la idea de la persecución política por parte de los tribunales, en este caso en particular de la causa vialidad. Habló durante más de 1 hora y media. Ahora vamos a analizar con el doctor D'Alessandro qué es lo que dijo. Una de las frases de Cristina fue la que me siento muy boluda soy yo, con la idea de que muchas de las pruebas que presentó Luciani en la causa, ahora va a contar Pablo Vinocur, son cosas que tenían que ver con el secretario de Obras Públicas, José López, quien está condenado por los 9 millones de dólares del bolso en el convento, pero también puso sobre el escenario otros empresarios de obra pública vinculados, por ejemplo, con Mauricio Macri, el caso de Nicolás Caputo y el caso de Gutiérrez del grupo Farallón. Lo que no me queda claro es si la vicepresidenta con esto dice, bueno, todo el tema de la obra pública era algo transparente, no tienen elementos probatorios, o lo que dice es la corrupción era de todos, no solamente de Lázaro Báez, que es el empresario que está asociado al kirchnerismo, sino también de los que... Yo siempre dije en algún momento que en las causas se veía que al kirchnerismo, o al menos a José López, que era el secretario de Obra Pública, lo coimieron todos. Es decir, que recibían coimas, no es que recibían los sobreprecios de Lázaro Báez, sino que las coimas... Eso apareció un poco en la causa de los cuadernos, en la causa de José López, pero es cierto que se buscó tapar rápidamente porque los empresarios que dicen que en la Argentina hubo un monumento a la corrupción permanente, bueno, alguien pagó las coimas o alguien coimió al kirchnerismo en el poder, sobre todo en la etapa, digamos, de mucha obra pública y de mucho direccionamiento de la obra pública. Pero bueno, avanzo un poco con la información que tenemos. Ahora va a contar Pablo lo que se pidió, los 12 años ayer que le pide Luciani al fiscal. No sé cómo quieren que avancemos. ¿Querés que mostremos un poco cuando el fiscal pide ayer 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y a partir de eso se suceden una serie de hechos? A ver.
Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 55, 173, inciso séptimo, en función del artículo 174, inciso quinto, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Se condene a Lázaro Antonio Báez a la pena de 12 años de prisión, accesorias legales y el pago de las costas por considerarlo autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, las cuales concurren en forma real. Artículos 12, 19, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 55. Bueno, ayúdenme a ordenar un poquito. Después se sucedieron ayer una serie de hechos frente al domicilio de la vicepresidenta, una marcha en contra de Cristina y una marcha de militancia de la Cámpara y otros sectores a favor de la vicepresidenta. Hubo algunos disturbios con la policía, cruces entre Larreta y la vicepresidenta. ¿Quién me resume un poquito todo esto? Y vamos a ver a lo último lo que ha dicho la vicepresidenta. Bueno, todo se desencadena, Maxi, con el pedido del fiscal, algo que se estaba esperando, hubo especulaciones durante toda la mañana respecto a qué pena iba a pedir por los delitos que en principio cometió Cristina Fernández de Kirchner. Como vos decías al principio, 12 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, es lo que pide el fiscal y falta muchísimo todavía para que esa sentencia quede firme, porque seguramente los jueces van a dictaminar una sentencia que tendrá que ver o no con lo que pide el fiscal y después pasará por las cámaras, seguramente termine llegando, D'Alessandro nos puede explicar mejor, a la corte, pero lejos está en el corto plazo de estar proscripta Cristina porque por los tiempos judiciales puede llegar a presentarse en la próxima elección. Bien, con el pedido de este fiscal, que para el kirchnerismo es una parodia, es parte de un acting donde ya está escrita incluso la sentencia de los jueces, viene la reacción del entorno de Cristina. Recordás que desde hace semanas, desde el entorno de Cristina, ya venían alertando respecto a que si la tocan a Cristina, que despiole se va a armar, tanto actores como Pablo Charri, como dirigentes políticos, e incluso sale Alberto Fernández, que le había tirado bajo un tren en términos... No, ahí la novedad es que claro. Sale el presidente con, no sé si su cuenta particular de Twitter. Sí. Salió... ¿Y de presidencia también? Sí, de presidencia también. Bueno, salen a colisionar, si se quiere, con el Poder Judicial. Claro. Y se encolumnan todos, sí. Hasta Sergio Massa, el ministro de Economía, que sí. está, ahora vamos a ver, con una agenda en el día a día, que obviamente para todos los argentinos es mucho más importante que la de la causa de vialidad, sale también a tuitear, cosa que no había hecho hasta ahora. Claro. Y detrás del presidente y de Sergio Massa, bueno, intendentes, diputados, senadores, todo el frente de todos encolumnándose detrás de Cristina Fernández. Maxi, también y todo el peronismo, ¿no? Incluyendo la CGT, muchos sectores de la CGT que incluso están absolutamente enfrentados a Cristina Kirchner y con argumentos muy diferentes. Por eso hoy Cristina Kirchner, en un momento de su exposición, habla, no vienen contra mí, vienen contra el peronismo. Trata de meter a todos adentro del barco, con las excepciones, por ejemplo, Sergio Massa usó argumentos diferentes a los que plantearon otros líderes más vinculados al kirchnerismo. Sergio Massa habló del tema de lo que tiene que ver con la responsabilidad administrativa. Plantea en su tuit que esto de esta manera, como está armado, le puede caer a cualquiera que tenga responsabilidad de gestión. Y en el otro extremo apareció Juan Grabois planteando son 12 años y no es casualidad porque son 1 por cada año de gestión de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, que también esto lo repitió hoy Cristina Kirchner en su defensa. Te aporto respecto de los incidentes de ayer, que primero se junta un grupo que va a hacer una especie de escrache a Cristina Fernández ahí en la puerta de su domicilio, un grupo
de personas y después, una vez que se conoce este alegato del fiscal, van los kirchneristas. Entonces se cruzan ahí aparece la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la policía de la ciudad dicen que hubo 3 policías heridos, algo que desmienten completamente los manifestantes, pero se armó una situación, tiraron gases lacrimógenos y a partir de eso también después tuiteó la vicepresidenta enojada con la policía de Larreta y con el propio Larreta. Y en ese contexto detuvieron a un legislador bonaerense, en realidad lo demoraron durante unas horas, Adrián Grana, que después sí lo liberaron, pero dijo que de ninguna manera él le había pegado a un policía. Atención, Maxi, esto es información de último momento. Estarían preparando dentro de la militancia del Frente de Todos una marcha que arranca con estos militantes a los que saludó Cristina Fernández de Kirchner hace minutos frente al Congreso de la Nación. Y podría llegar a haber una movilización en la tarde de hoy de algunos militantes del Frente de Todos apoyando a lo que consideran es una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue hace un rato, no es ahora esto de saluda a la militancia, Cristina. Esto fue hace un rato. Ah, ¿está en vivo? ¿De nuevo? ¿Sigue saludando? ¿Me dicen? Ah, vamos con Diego de Nicolás. Diego, ¿salió de nuevo al balcón? A ver, Diego. No, Maxi, no. Estamos reviviendo las imágenes de lo que fue esto hace un rato frente a la militancia. Ah, está bien. Ya está más tranquilo todo, están desmovilizándose. Sí, hay gente que se ha quedado, ¿eh? Lo que sucede es que también han llegado las típicas parrillas con choripán y demás, y hamburguesas, así que hay gente que se ha quedado haciendo la sobremesa. Bueno, a ver, les pido en todo caso que pongamos la información. Yo voy a decir una cosa, hay una agenda económica terrible por delante. Cristina Fernández de Kirchner hundió la agenda económica de su propio gobierno. Ahora tiene a Sergio Massa de ministro de Economía, que decía en el 2015 que iba a meter preso a los ñoquis de la Cámpora y que se cruzó con kirchneristas diciendo son todos chorros ustedes. Pero bueno, está alineado, es el ministro de Economía, tiene que sacar a flote la situación. Lo tiene de viceministro a alguien que era más antikirchnerista que muchos de los integrantes de la coalición opositora, pero es necesario sacar adelante la situación económica. La situación económica es dramática, la inflación va 90% piso, si se espiraliza o no, la gente está preocupada si llega o no a fin de mes. Hay un ajuste fiscal en marcha que si hubiese sido en el contexto de otro gobierno era un escándalo, recorte de obra pública, recorte de sector de salud, de educación, de distintos, pero es necesario porque si no puede haber una devaluación desordenada y se espiraliza todo. Toda una agenda que es un escenario ideal si Cristina estuviera en la oposición. Es decir, Cristina sueña, me imagino, algunas noches levantarse con un escenario como el actual, pero no estar en el gobierno, sino estar en la oposición. Porque sería un caos la manifestación. Y sin embargo, lo que vemos, la movilización del kirchnerismo en la calle, es por una agenda particular de la vicepresidenta, que es los problemas judiciales. Y detrás de esos problemas judiciales, la vicepresidenta está embarcando a todo el peronismo. Al peronismo de Massa, del Frente Renovador, al de los gobernadores, al de los intendentes, al del sindicalismo, todos. ¿Por qué? Porque saben que el año que viene, si Cristina se les enfrenta en cualquier distrito, sonaste. Porque el Frente de Todos tiene que estar unido de alguna manera para tener alguna fuerza electoral el año que viene y no estar enfrentado con Cristina, que sigue teniendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el mayor caudal electoral. Pero esta no es la agenda principal hoy de la Argentina. La Argentina está en una situación dramática. La corrida cambiaria todavía no terminó. Es decir, Massa está todo el tiempo viendo cómo hace para que haya liquidación de exportaciones de los ojeros, si consigue un repo con los bancos internacionales, negociando cómo hace para implementar el ajuste fiscal, y mientras tanto las remarcaciones siguen, la inflación sigue y la inestabilidad permanente. En cualquier momento te comes otra piña, otra devaluación desordenada, está presente. Y sin embargo, la agenda de la vicepresidenta, que estuvo bombardeando a su propio gobierno, y al ministro de Economía Guzmán, después le hizo el vacío Batakis y ahora supuestamente le da el apoyo silente a Massa, es decir, el pacto de yo no interfiero, entretengo con otras cosas, se la ve así, ¿no?
exultante y demás en una agenda que es paralela a la realidad de los argentinos. Es una agenda que tal vez pueda convencer o que pueda generar pasiones en el 20% del electorado, en el 25% del electorado. ¿Quieren el 30% del electorado? Bueno, no es la agenda hoy de la mayoría de los argentinos. Y obviamente el 70% no vota Juntos por el Cambio. Hay una agenda de todo el mundo, que no es esta la de Cristina. Sin embargo, la reaparición de la vicepresidenta hoy sacudiendo al Poder Judicial, alineando a todo el peronismo y movilizando peligrosamente en la calle la militancia. ¿Por qué movilizando peligrosamente? Porque las pasiones que genera Cristina a favor son directamente proporcionales a las pasiones que genera en contra. Entonces es muy importante en este contexto la paz social. Estamos hablando todo el tiempo de que la paz social puede estar comprometida en cualquier momento por un episodio, como dijo Grabois, de saqueos, de escraches, de episodios violentos en la calle, y Cristina, con sus dirigentes, llama a la movilización para el apoyo de ella, personal, en su pelea personal, que no es ni siquiera la agenda del propio gobierno. Y bueno, por suerte ahora está todo tranquilo en el Congreso. Ayer no estuvo tan tranquilo. Por suerte no pasó nada, pero cuando hay gente en la calle que está muy fanatizada de un lado y del otro y se profundiza la grieta, puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, todo el mundo dice, acá el principal riesgo, más allá de que estás a favor o en contra de Cristina, es que explote todo en lo económico, que explote todo en lo social. Mucha gente que ni siquiera se está enterando de esto que está pasando con Cristina o con los tribunales. Dicho esto, bueno, veamos a ver qué hay en la causa esta de Cristina y lo que ha hecho la vicepresidenta, que estuvo hablando durante 1 hora y media. Está el doctor D'Alessandro, está el doctor Pablo Torres Bartes. Gracias a los dos. Bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Bueno. ¿Y por qué Cristina sale de esta manera? Casi en un alegato de defensa que uno dice, por ahí es mejor que el que pueden hacer sus abogados en el tribunal. Bueno, a ver, hay que tener claro cómo es el sistema judicial porque uno en todo esto se pierde. El fiscal es parcial, ¿no? Es decir, los fiscales no tienen que ser imparciales, tienen que ser objetivos. Lo que no pueden es apartarse de la ley, pero a partir de ahí pueden decirle al reo que lo quieren preso, que es un ladrón, pueden decirle lo que quieran. Así que el rol de Luciani, que tanto le molesta a la expresidente, es un rol adecuado a su carácter de fiscal. Del otro lado, el reo, que es la expresidente, uno no puede esperar del reo que el reo diga que tiene razón el fiscal. Claramente es un rol de cualquier reo en un tribunal. Se declara inocente, grita su inocencia, dice que no tuvo nada que ver. El tradicional preso que llegue dice yo no fui. Es decir que lo que está pasando con el grado de violencia que tiene social, que se nota y se percibe, y la tensión que eso significa, y el hecho de que se tomen de un lado y del otro supuestas personas, supuestas bandos, la realidad es que es lo que pasa habitualmente en cualquier expediente. Tiene este altísimo contenido. Ahora, vos dijiste recién que Cristina está cómoda en esta pelea. Claro, porque es abogada. La que no está cómoda en una discusión sobre cómo está la inflación, no está cómoda en cómo le fue al país, no está cómoda en cómo se desempeña el presidente que eligió. A pesar del desastre que es esto, que incluye la posibilidad de que vaya presa, Cristina está mucho mejor discutiendo esto que cualquiera de los parámetros económicos del gobierno. A ver, le pregunto al doctor Torres y apórtenme información concreta, más allá de lo que podamos opinar cada uno respecto a lo que ha pasado en las últimas horas y lo que dijo Cristina. Obviamente en la causa vialidad está Lázaro Báez, el contratista con Austral Construcciones, favorito de los Kirchner en Santa Cruz. Ya hemos hablado mucho de esto. Y Cristina se dedicó, no sé, 40 minutos de su alegato. Alegato, digo, no sé cómo llamarlo, digamos, o discurso político, palabra, sí. A fundamentar que Luciani habló mucho de los chats entre Lázaro Báez y José López, el secretario de Obra Pública, que parece que, bueno, todos coinciden en que recibía coimas y por eso tenía un muy buen pasar. Pero esta causa no es cohecho. Vos pediste información. Esta causa no es cohecho. Es una trampa donde vos caés en lo de Cristina. Porque esta causa no se investiga el cohecho a López.
Acá los que se investiga son sobreprecio en la obra pública, una matriz de corrupción con una asociación ilícita destinada a darle con sobreprecio a determinados empresarios las obras, y además de eso, falsificación de libros, tasación de lotes en un 4.500% de lo que realmente valía, atribución dirigida de cada una de las licitaciones. Eso es lo que se le discute a Cristina. Y básicamente la falsificación de libros sociales, es decir, falsificación con liquid paper, colocando o falseando el nombre. Eso igual, y perdón, contrato amañado. Eso eso es parte de otra causa, ¿no? No, eso Eso es Otesur. esa es parte de la causa Otesur, que están indisolublemente ligados, pero en esta causa digamos, se hacen por separado. Uno tiene que ver con la causa de Otesur y los Realidad. hoteles de Cristina, Hay una- y otro con las maniobras o las supuestas maniobras vinculadas a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y por el tema de la vialidad. Están ligadas, pero en este caso están separadas por una cuestión judicial y procedimental, ¿no? Es así. Bueno, ¿qué información aportamos? A ver, básicamente vamos a repasar un poco qué es lo que planteó, por qué el fiscal habla de una asociación ilícita y un fraude al Estado. ¿Cuáles son los argumentos que plantean? Bueno, y por qué Cristina Kirchner y Lázaro Báez están, según el fiscal, indisolublemente ligados. Bueno, por un lado, lo primero que plantea es el crecimiento patrimonial desmedido de Báez. Vamos a ver si tenemos las placas, ¿no? De Báez y Austral Construcciones durante los años de 2004 a 2015, cuando Cristina y Néstor Kirchner fueron presidentes. Habla de que se le asignaron 51 contratos por 46.000 millones de pesos, contratos direccionados, según lo que plantea el fiscal, y que en este tramo del tiempo el patrimonio de Báez creció 12.000% en 9 años, 12.000%. Y Austral Construcciones, que es la empresa principal de Lázaro Báez, creció un 45.000%. Esto es para darse cuenta, una idea de los montos. Lo que plantea el fiscal es que Lázaro Báez era un funcionario menor, un empleado bancario, y que gracias a esta adjudicación de obras creció sus empresas y su patrimonio en estos montos. Por otro lado, habla de licitaciones direccionadas, habla de un sistema de simulación de licitaciones, de cartelización de la obra pública, de una compulsa entre empresas vinculadas. Quizás había una licitación por una obra determinada, por una ruta, y se presentaban 2 empresas vinculadas a Lázaro Báez solamente, de modo que la licitación no quede desierta y finalmente obviamente ganaba una. Y también habla de sobreprecios, ¿sí? El tercer punto tiene que ver con la evasión de controles, ocultamiento de obras al Congreso de la Nación, ausencia de controles administrativos, que no hubo verificación de la conclusión de las obras, y este es otro de los puntos que plantea el fiscal reiteradamente, y que solo se determinaron 27 de las 51 obras licitadas y adjudicadas a Lázaro Báez. Lo que plantea el fiscal es que sobre las obras de Lázaro Báez no hubo controles. Y siguiente cuestión, el favorecimiento de pagos a Lázaro Báez, que esto es otra de las cuestiones que insumió buena parte del tiempo en los alegatos. Según el fiscal, hubo cambio en resoluciones para direccionar fondos, hubo recepción de fondos por parte de Lázaro Báez por vías administrativas, se pagaron, por ejemplo, en canteras 650 millones de pesos que nunca quedaron claros y nunca se hicieron esas obras, o anticipos de otras obras que se hicieron. Ya termino con esto, operación limpieza antes del traspaso de mando, los chats que vimos entre Lázaro Báez, José López e incluso Máximo Kirchner. Hoy esto fue lo más refutado por Cristina Kirchner porque habla de la aparición de otros chats con otros empresarios sobre los cuales no se analizan en la causa. Y por último, te diría lo que está más flojo en esta causa, que tiene que ver con los vínculos comerciales entre los Kirchner y los Báez. ¿Por qué es lo más flojo? Bueno, esto es lo que probaría esta asociación ilícita. ¿Qué dice el fiscal? Que era Lázaro Báez amigo y socio presidencial, que se exportó una estructura jurídica de la provincia de Santa Cruz a la Nación como para tratar de favorecer a Lázaro Báez, que era un empresario de la zona de Santa Cruz, que hubo un reciclaje de fondos a favor del matrimonio de los Kirchner y por último, lo que decíamos antes, las causas de Otesur y Los Sauces, que no figuran acá adentro, pero es lo que en realidad probaría esta vinculación. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez le alquilaba las habitaciones en los hoteles de Otesur y Los Sauces a Lázaro Báez. Esto es lo que probaría esta vinculación y este presunto lavado de dinero. Pero esto, insistimos, no figura en esta causa. Por eso desde el kirchnerismo lo que dicen es no hay pruebas, especialmente de las relaciones entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner. A ver, lo que me interesa un poquito es analizar lo nuevo, que es lo que está pasando desde el punto de vista político
Cristina pisa el acelerador, los alinea a todos, Alberto Fernández, Massa, los gobernadores, todos vengan atrás. Estuvimos 2 años y medio que se hacían los osos, cada uno tenía su agenda y no se interesaban con el tema judicial, con mi problema. Era uno de los reclamos de Cristina. Ahora los alinea a todos, en medio de una crisis muy grande del gobierno, y empieza a movilizar la gente en la calle. De hecho, ahora me llaman del móvil si podemos hablar con unos militantes, qué opinan del discurso encendido de Cristina, que me imagino que ha sido para la militancia un discurso importante para esa militancia. A ver, ¿cuál es la novedad de lo que dijo hoy Cristina? Lo que dijo hoy doctor? Cristina de la defensa, parece trasuntar, corregime Mauricio, es ellos también. Claro. No es en yo soy inocente, sino en ellos también. Acá o sea, ese es el argumento de Cristina, por eso yo preguntaba. Ese es el argumento de Cristina. El argumento de Cristina Me en ningún acusan momento a mí es de que yo no soy inocente, sino que ellos también. Ellos también pagan coimas, ellos también. En cierta manera, todos los chats que muestran con Caputo reclamándole pagos a José López, termina por darle la razón al fiscal. Lázaro Báez no tiene estos chats porque a Lázaro se le pagaba. Caputo tenía que estar todos los días mandando mensajitos, che, páguenme. Ojo con eso, ¿eh? Hay que ver cómo se interpreta esto. No, pero Cristina dice claramente, había una relación muy familiar entre Caputo y José López. Sí, pero acá o entre el dueño del grupo Farallón y José López. Está bien, pero la asociación ilícita, que de lo que se le acusa de ella integrar y comandar una asociación ilícita destinada a manejar las licitaciones, si esos chats, la imputación, una eventual imputación a Caputo, no incluye ser parte de esa asociación ilícita. Acá estamos y que ella hablando fuera la de jefa de esa asociación o que él fuera miembro de esa asociación. Lo que dice Pablo, la defensa de todos son culpables, que podría ser cierta, que esta matriz de corrupción es transversal a toda la política, lo que ella está haciendo una confesión pública de eso, pero en la causa no se investiga cada chat que anduvo dando vueltas si le pagaba al jardinero negro o no. Es decir, el tema acá es que era una asociación ilícita que ella encabezaba, destinada a cobrar sobreprecio y manejar las licitaciones. Esa es la investigación. En un determinado, en Santa Cruz... No contesta desde lo judicial. No. Porque vos tenés un fiscal que podés estar de acuerdo, ¿no? Podés creerlo, ¿no? Que plantea en términos jurídicos una situación de un caso que está siendo llevado y analizado por la justicia. Ahora, la novedad es que Cristina le incorpora la política y no responde solamente en términos judiciales, que podría hacerlo en Coropí. Perdóname un segundo, a ver qué dijo Cristina. Bueno, vos tenés, justamente Candelaria, lo que dijo Cristina. Tenemos unas placas muy claras, Maxi, porque es como dice Carlitos, lo que hizo fue, sobre el final de su discurso, llevar esto al terreno político diciendo que se lo están haciendo al peronismo el juicio y no a ella, que esto es contra los gobiernos populares. Esto engloba como diciendo, muchachos, vamos todos juntos porque si no, hoy van por mí y mañana pueden ir por ustedes. Algunas de las frases más fuertes que dijo sobre el inicio de su discurso fue que ella había pedido, empezó con una cuestión legal, no técnica, pero sí tratando de argumentar por qué no le habían dejado declarar luego de que ayer no se le permitiera declarar hoy porque ya han comenzado los alegatos y no se puede interrumpir los alegatos. Entonces dijo, no me dejaron declarar, en su momento no me dejaron televisar mi declaratoria cuando fue al comienzo de todo este proceso, acusó a distintos medios de comunicación y finalmente llevó al plano político y dijo, esto no es un juicio contra Cristina Fernández de Kirchner, es un juicio contra un gobierno peronista, contra el peronismo. Me parece, Maxi, que ahí está la clave de cómo incorpora la dimensión política. Y si te fijas, tenemos los tuits, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos, la sentencia ya estaba escrita, ninguno de nosotros se profugó, aprovechó también para todo el tiempo devolverle el golpe a la oposición, tratando de esto que decía el doctor, el terreno de ustedes son culpables, no necesariamente yo soy inocente. Pero además, en la defensa... Habló de un caso concreto y mostró una foto de Elisa Carrió, Mariana Zubik y Fabián Rodríguez Simón, el abogado de Macri. Está prófugo. Está prófugo en este momento en Uruguay. Mostró esa foto y dijo, bueno, hoy de la justicia argentina, ante el llamado de la justicia argentina, está prófugo este señor que era el abogado íntimo de Macri, un abogado y ahí es donde... en temas financieros y demás del sistema financiero que evidentemente hoy está con mucho miedo porque está prófugo. Sí. Digamos, no sé por qué. No, creo que está en Uruguay, ¿no? Pidió asilo político, no sé dónde está, se le fue rechazado en Uruguay y demás.
pero está con mucho miedo de la propia justicia. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que estos argumentos de la justicia me persigue son argumentos de Cristina y también en su momento argumentos del propio Macri cuando veía algunos fallos judiciales en contra. Cuando los fallos judiciales te dan a favor, la justicia es independiente. Cuando los fallos judiciales... Sí, eso es algo muy clásico de la política, digamos. Bueno, nos olvidemos que a Luciani lo designó Cristina, ¿no? Como fiscal. Y esto que vos decías, Maxi, hace unos minutos. Que en algún momento Cristina unifica, precisamente en estos últimos 2 días, unifica como diciendo, bueno, todos aquellos miembros del gobierno que no le estaban prestando atención a este juicio, ahora pongan atención. Fíjate, por ejemplo, el tuit de Sergio Massa de ayer a la tarde, cuando se conoce el alegato del fiscal Luciani, es advirtiendo que puede ser algo muy peligroso, no solo para la dirigencia política, sino también para los empresarios, para todo el que tenga alguien a cargo. Fíjate que dice, es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre de principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen... Ahora, no es lo mismo, es justo decir también, dentro de todo el Frente de Todos, la fuerza y el tenor con el que salen los dirigentes más cercanos a Cristina que con el que sale Sergio Massa, por ejemplo, y el silencio de muchos gobernadores. La pregunta es si esta defensa de Cristina mediática por parte de todos los integrantes del Frente de Todos va a ser sustentable en el tiempo. ¿La van a acompañar durante todo el proceso, dentro de todo el gobierno, a Cristina en este rol donde queda como una víctima de la justicia? No sé si podemos ahí en el móvil ver un poco, porque yo creo que hoy Cristina ha hecho un discurso en el cual políticamente cierra filas con su electorado. Su electorado que tiene un problema grande de resultados en la gestión de Alberto Fernández. Es decir, no solamente se le fue la ancha avenida del medio, no solamente se le fue el voto que estaba enojado con Macri y que había votado al Frente de Todos, sino que le está crujiendo la base electoral en el conurbano. Y le está crujiendo por la inflación que se come todo, por el recorte en distintas partidas de planes sociales, por la discusión que hay de los piqueteros que vemos todos los días. Pero este discurso, de alguna manera, galvaniza, o es un discurso bien orientado a su electorado. Ahora, no hay nada de lo que dijo Cristina que pueda ser analizado desde lo judicial. No sé, los chats, por ejemplo, que utilizó Cristina, a mí me sorprendieron porque eran, el fiscal tomó chat de la causa de los 9 millones de dólares de José López, que fue condenado a 7 años, el secretario de Obra Pública, y dijo, miren, no solamente había chat entre José López y Lázaro Báez, sino que había chat entre José López y Gutiérrez del Grupo Farallón, una gran constructora, Nicolás Caputo, Calcaterra. Calcaterra fue socio de Lázaro Báez en la Zepernik y Néstor Kirchner, en las represas del sur, se presentó en un monte de empresas junto a Lázaro Báez. Nosotros lo contamos, esto en su momento. Nada de eso le puede servir a Cristina desde el punto de vista de la defensa en esto hay que explicarlo. El juicio. Lo que sucedió acá es que pidieron el famoso ad effectum videndi probandi otro expediente judicial, que es el de José López, ¿no? Ese viene entero. Ahora, el fiscal, cuando recibe el expediente entero, lo que hace de todo ese expediente es seleccionar lo que le sirve para la causa que está investigando él. Y acá la plataforma fáctica, lo que se investigara era bien concreto, eran 51 contratos en Santa Cruz con Lázaro Báez. El fiscal no tenía por qué ingresar chat o conversaciones con Caputo, con Calcaterra o con quien sea. Él lo que hizo fue, de todo eso, sacar lo que estaba relacionado con lo que él estaba investigando. Y eso lo madrugaron a los abogados. ¿Tenés concreto el tema judicial? ¿Tenés placas con el tema judicial de lo que dijo Cristina? No sé si las placas ya están, lo que sí te puedo contar, están, bárbaro, perfecto. Ahora, ahí tenemos algunas de las defensas, ¿no? Por ejemplo, la auditoría fue en un solo distrito del territorio nacional. Este es uno de los planteos que hace Cristina. Dice, lo que se tomó fue una muestra chiquitita sobre un solo terreno provincial y que no difiere de la administración de las obras públicas de otras provincias. Este es un planteo central que hace Cristina Kirchner. Lo había hecho en algún momento ya también con anterioridad. Se presentó ante el juez Ercolini y el fiscal Policita. Esto también es importante porque ella dice que son 2 fiscales que tenían animosidad contra ella. Es una construcción de sobreprecios. Ercolini es el juez, ¿no? Sí.
Sí, y el fiscal Polita. Claro, el juez es Ercolini y el fiscal Policita, exactamente. Dice que hay una construcción de que hay sobreprecios, que esto no es verdad, que estos son más o menos los precios que se ofrecen en otras provincias y en otros distritos. Durante 5 días los fiscales escuchando este tipo de acusaciones, era una ficción bastante mala, plantea. Y habla también de que funcionarios macristas, por ejemplo, en el tema de los pagos de estos adelantos que se le daban a Lázaro Báez, funcionarios macristas, cuenta en un momento de su alocución Cristina Kirchner, se acercaron a pedirle a funcionarios de Austral Construcciones que firmen como una especie de pago recibido. Dice que todo esto se construyó sobre una base de una persecución política. Este es el argumento central de Cristina. A ver, que las pericias, sí, que las pericias no Cristina fueron... dice, los que roban son ellos, es decir, hace la antinomia con el macrismo y demás, ¿no? No es que dice los que roban son ellos. Ella lo que dice, ellos también. Ellos también. No dice yo no robo. Sí, en algún momento dice lo que... decir soy inocente. Sí, en algún momento me parece que dice los que roban son ellos, plantea o sugiere que la coima a José López venía fundamentalmente de Caputo o de Gutiérrez del grupo Farallón. Ella exorciza lo menciona a fantasmas. Chediak, al de la Cámara de la Construcción, como otro también de los que se chateaba con José López. Maxi, perdón, te quería esto porque también es importante en la defensa de Cristina. Habla de que en un momento de la causa declaró el director nacional de Vialidad de Santa Cruz, puesto justamente por Iguacel. Y según Cristina Kirchner, en este testimonio dice, no vimos ninguna concesión anómala, que Iguacel le sacó todas las obras a Austral Construcciones y por eso todas las obras quedaron paralizadas. Este director también habla de que nunca vio que se cumplieran los plazos, que en general esto es algo habitual en la obra pública, esto de que no se cumplan los plazos. Y básicamente la síntesis de Cristina Kirchner es todos los testimonios propuestos por los fiscales colapsaron. Lo que dice es que estaba todo armado, que no hay ningún testigo que lo pueda ratificar y que lo único que hay es que Lázaro Báez es un empresario de la zona y por lo tanto, al ser un empresario de la zona, siempre tenía más beneficio para poder hacerse de las obras porque, por ejemplo, no tenía costos logísticos a la hora de presentarse a licitación. Ese es un poco el argumento central de Cristina en lo que hace a la causa en sí, sacando las cuestiones políticas. Bueno. Ella exorciza acá algo que creo que todo el que está presente en esta... Ella... Cuando muere Néstor Kirchner, está la famosa anécdota del cuaderno donde ella recibe con todas las anotaciones personales y ella decide cambiar el curso de algo que aparentemente era una práctica habitual cuando Néstor Kirchner estaba vivo. Ella discutió mucho eso y todo el mundo en el entorno más chico sabía que ella despreciaba alguna de las formas de hacer lo que era... licitación pública. Seguramente después no pudo, pero creo que cuando ella habla de esto, también le está hablando a su pasado y está diciendo yo no era lo mismo que los que estaban en este club. Desde el punto de vista judicial, insisto, ¿no? La causa Lázaro Báez no sirve para nada lo que hizo. Todo lo que hizo hoy no sirve para nada. Bueno, para nada. Y desde el punto de vista probatorio, ¿se puede avanzar? Recordemos que Austral Construcciones se constituyó no sé si el 18 de mayo de 2003 o en esos días, sí, fueron 10 días dos semanas antes de asumir Néstor Kirchner en el 2003, entonces ganó muchísimas licitaciones y obviamente, además, Lázaro Báez es un personaje distinto, digamos. Hay testaferros en la política, pero uno no los conoce, bajo perfil, viven en el mismo lugar donde vivían siempre, pero en este caso... compró campo por todos lados, está condenado en una operación de lavado de dinero porque transfirió una suma muy importante al exterior y después la reintrodujo por el sistema financiero. Hizo una bodega donde tenía la plata. Todo lo que conocemos. Ahora, todo eso alcanza en este momento para condenar a Cristina. Cristina dice, esto es una cuestión política y no solamente lo deja en este tribunal, lo sube a casación y lo sube a la Corte Suprema de Justicia, porque todo esto va a tener una revisión en instancias superiores. Yo creo que hay toda una narrativa, o sea, y hechos, porque más allá de los testigos, acá lo que tienen los delitos los delitos de corrupción o contra la administración pública, es que están los expedientes. O sea, está la creación de Austral Construcciones es un hecho.
El nombramiento de la esposa de De Vido en la Sindicatura General de la Nación es un hecho. En la creación del Ministerio de Planificación es un hecho. De Vido ahí es un hecho. Julio López ahí es un hecho. José López, perdón. Es un hecho. La continuidad, es de verdad esto que dicen los fiscales en cuanto a que ese ministerio duró 12 años y no se cambió ninguno, ni uno de esos, y esos venían ya de ser ministros de Planificación de Santa Cruz, o sea, eran personas de confianza de los Kirchner. Y después están los expedientes de las licitaciones. Ella intenta probar, por ejemplo, a través de testigos, que no se habían pagado las obras. Pero no es que se paga como un almacén. Hay todos órdenes de pago, hay resoluciones, y eso están en los expedientes.